Seguí a Lázaro durante 10 años. Los hermanos que lo rodeaban solían burlarse de él en privado por insistir en mantener a una mujer muda a su lado. A Lázaro no le importaba en absoluto. Decía, alguien que no puede hablar puede tragarse más humillaciones que cualquier otro. Incluso cuando empezó a llevar nuevas mujeres a casa. Yo seguí completamente indiferente. Fue entonces cuando finalmente perdió el control y enloqueció. Lo que él no sabía era que yo estaba vinculada al sistema de la chica muda. Mientras permaneciera a su lado durante 10 años sin pronunciar una sola palabra, recibiría un deseo y 100 millones como recompensa. Y ese deseo nunca tuvo nada que ver con él. Capítulo 1. En el momento en que giré la llave y abrí la puerta, supe que algo no estaba bien. Los tacones desconocidos esparcidos sin orden en la entrada y la sala de estar hecha un caos apuntaban todos a la misma verdad. Me agaché con calma y coloqué los zapatos con cuidado. Cuando volví a levantar la vista, una mujer elegante y seductora ya estaba de pie en la puerta del dormitorio que compartía con Lázaro. Se enroscó un mechón de cabello junto a la sien con el dedo y me observó con divertida curiosidad. ¿Una limpiadora? No respondí y caminé directamente hacia el estudio para recoger mis cosas. La mujer no tenía intención de dejarme ir tan fácilmente. Descalza, me siguió de cerca, usando constantemente palabras relacionadas con Lázaro para provocarme, pero a mí no me importaba en absoluto, porque el periodo de vinculación de mi sistema estaba a punto de terminar. En 3 días podría dejar a Lázaro para siempre, así que durante ese tiempo había estado despejando mis pertenencias en silencio, preparándome para llevármelas. No quedaban muchas cosas importantes mías en la casa de Lázaro. Sacar un poco cada día hacía que él no lo notara. Me agaché frente al pequeño armario situado al fondo del estudio, buscando mi pulsera. Por más que miraba, no podía encontrarla. De repente, la mujer detrás de mí levantó la muñeca y se oyó un sonido claro y metálico. ¿Buscas esto? El corazón se me hundió de golpe. Cuando me giré, vi la pulsera ya en su muñeca. El joven maestro Reyes me la dio ayer. Incluso pensé que la calidad del jade no era lo bastante buena, dijo sonriendo. Pero ahora de repente me parece bastante bonita. Las cosas realmente se sienten más valiosas cuando alguien más las quiere, ¿no crees? Capítulo 2. Lázaro, llévatelo tú. Devuélveme el brazalete. Escribí esas palabras en el teléfono y se lo mostré. Después de leerlas, se quitó la pulsera con despreocupación y dijo con un dejo de pesar. Está bien entonces. Tomémoslo como la compensación por ruptura que el joven maestro Reyes da en su nombre. Abrí la palma para recibirla. Al segundo siguiente, con una sonrisa en los labios, lanzó mi pulsera muy alto por el aire. No tuve tiempo de pensar. Casi por instinto, me lancé hacia adelante para amortiguarla con mi cuerpo. Los armarios del estudio eran de madera maciza. Mi espalda se estrelló con fuerza contra la esquina afilada del escritorio. El dolor abrumador me hizo olvidar cómo respirar por un momento. Me quedé allí, encogida e incapaz de moverme, aferrando la pulsera que había protegido en el último segundo antes de que tocara el suelo. El estruendo despertó a Lázaro, que aún dormía. Tenía muy mal carácter al despertar. Antes de aparecer, su voz ya se oía. ¿Qué es todo este ruido? Sus pasos se detuvieron en la puerta. Al verme tirada en el suelo con el rostro pálido, soltó una risa satisfecha. ¿No eres siempre tan generosa? Solo dejé que Cecilie pasara la noche. ¿Y te pusiste tan celosa como para pelear con ella? La mujer llamada Cecilie se aferró a su brazo como reclamando mérito. No, casi se me cae la pulsera hace un momento. Fue esta señora la que se lanzó para que no se rompiera. ¿La pulsera? Lázaro alzó una ceja y se acercó, agachándose a mi lado. Intentó quitármela de la mano, pero hiciera lo que hiciera, no logró abrir mis dedos. El sudor frío me cubría la frente mientras apretaba los dientes y negaba desesperadamente con la cabeza. Su expresión se ensombreció cuando se enfadaba. Parecía especialmente feroz. Te dije que la soltaras. Lázaro podía quitarme cualquier cosa, excepto esa pulsera. Estábamos en un punto muerto cuando, con el rabillo del ojo, vio mi teléfono tirado en el suelo. La pantalla aún encendida atrajo su atención. Soltó mi mano y recogió el teléfono, leyendo lentamente las palabras. Explícame qué significa esto. Lázaro, llévatelo tú. Al ver esto, Cecilia dio un paso adelante en el momento justo para declarar su lealtad. Ella nunca te amó de verdad, no como yo. En mi corazón solo ha existido siempre tú. Esas palabras tocaron el nervio más sensible de Lázaro. Antes de que Cecilia se diera cuenta de que había dicho mal, él estalló de ira. La echó a patadas y desató una violenta rabieta dentro de la casa. Lo había seguido durante 10 años y ya estaba acostumbrada a los cambios de humor impredecibles de ese loco. Mientras él perdía el control, recogí mis cosas y me preparé para irme. Después de echar a Cecilia, Lázaro se calmó un poco y se sentó en el sofá del salón, encendiendo un cigarrillo.
Pensé que traer a alguien a casa al menos te pondría celosa, dijo con frialdad. No esperaba que solo te importara esa maldita pulsera. Aunque mi hermano lleve 10 años muerto, sigo sin poder compararme con una sola pulsera suya. ¿Es eso? Me detuve brevemente en la entrada. Negué suavemente con la cabeza y luego me fui sin mirar atrás. Capítulo 3. No era que él no pudiera compararse, sino que en mi corazón nunca había existido ninguna comparabilidad entre ellos. Hace 10 años perdí la voz de repente y no volví a poder hablar. Seguía a Lázaro en silencio, disponible a cualquier hora y en cualquier lugar con solo llamarme. Lo veía entrar y salir constantemente de todo tipo de locales de placer, con las mujeres a su lado cambiando una tras otra. Quería usar esas cosas para provocarme, pero yo, igual que mi voz, me mantuve siempre en silencio. Aquel día bebía con varios de sus amigos, todos unos herederos ricos mimados de segunda generación. Bromeaban diciendo que Lázaro tenía gustos peculiares, que llevara a una mujer muda a su lado. Lázaro me miró, acurrucada en un rincón con una presencia casi inexistente, y soltó una risa burlona, precisamente porque no puede hablar. Es capaz de tragarse más humillaciones que los demás. Aparte de ella, ¿quién podría aguantarme tanto? Tras escucharlo, todos estallaron en una carcajada cómplice. Bajé aún más la cabeza y seguí contando en silencio los días restantes de la vinculación del sistema. Capítulo 4. Nunca me gustó Lázaro. Si no fuera por ese deseo, quedarme un solo día más a su lado ya me resultaría repugnante, y ese deseo nunca tuvo nada que ver con él. Tomé la pulsera y compré también un ramo de flores antes de conducir hasta el cementerio de los mártires. La lápida de Damián estaba muy limpia, casi impecable. Aún así, por costumbre, saqué un pañuelo del bolso y limpié con cuidado, poco a poco, la estrella roja de 5 puntas grabada en la piedra. Él era el hermano mayor de Lázaro por parte de padre. A diferencia de Lázaro, que era un canalla sin remedio, Damián fue la mejor persona que he conocido en toda mi vida, pero no sé por qué. Parece que la gente buena nunca vive mucho tiempo. El día que Damián murió, yo esperé toda la noche en el Puerto Victoria. Habíamos quedado en ver juntos los fuegos artificiales de Año Nuevo, pero recibió información urgente de un informante y no tuvo más remedio que faltar a la cita, hasta que los fuegos artificiales estallaron al otro lado del puerto, iluminando todo el cielo. La multitud era bulliciosa y densa, pero, igual que los fuegos artificiales, se fue disipando con el paso del tiempo hasta quedar en silencio. Solo yo permanecí allí hasta el amanecer. Él no apareció. Ben, el hombre que siempre me transmitía sus mensajes, me llamó por teléfono. Dijo que Damián preguntaba si los fuegos artificiales habían sido bonitos y si yo volvería a llorar hasta estropearme la cara. Damián era increíblemente inteligente. Incluso podía prever lo que ocurriría después de su muerte. Lo único que no supo calcular fue mi obstinación. Si el cielo quiere separar a los que se aman y acortar la vida de los buenos, entonces yo me empeñaré en cambiar todo eso. El tío Lee, el anciano encargado de vigilar el cementerio, me vio por casualidad y me saludó. ¿Has vuelto otra vez? Últimamente te veo venir muy a menudo. Sonreí y asentí en respuesta. Sí, dentro de unos días podré llevármelo a casa, porque mi deseo es revivir a Damián. Capítulo 5. Al salir del cementerio, no regresé a la casa de Lázaro, sino que fui al pequeño apartamento que Damián y yo habíamos comprado juntos cuando aún vivía. Entre los dos casi gastamos todos nuestros ahorros para poder adquirirlo. Cuando Damián murió, aquel lugar no era más que un piso en obra negra. Durante todos estos años viví con frugalidad y, con mi propio salario, fui terminando poco a poco la decoración. Cada alfombra, cada mesa, cada silla y cada lámpara cálida fueron elegidas según los gustos de los dos. Mientras él regrese, este lugar se convertirá en un hogar en el verdadero sentido de la palabra. En la quietud de la noche, unos golpes apresurados en la puerta resultaron especialmente estridentes. Me levanté y, a través de la mirilla, vi a Lázaro sosteniendo una botella de alcohol. Tenía el rostro enrojecido, los pasos inestables y gritaba que abriera la puerta. Fruncí el ceño y apagué de inmediato las luces del apartamento, fingiendo que no había nadie dentro. Al ver que nadie abría, Lázaro soltó una risa fría. Dejó la botella en el suelo y dio una fuerte patada a la puerta. Me apoyé contra ella. Aún así, la vibración me hizo estremecer. He estado abajo parado media hora. Vi hace rato que tu luz estaba encendida. Sé que estás dentro. Abre de una vez. Si no abres, terminamos. Solo voy a contar hasta 3. Ese era el truco habitual de Lázaro. Cada vez que teníamos desacuerdos o conflictos, usaba la ruptura como amenaza. Yo no podía dejarlo, así que siempre cedía. Para él, ese método nunca fallaba. 1, 2.
La cuenta atrás de Lázaro era como un cuchillo sin filo cortándome el corazón. Quedaban solo 3 días. No podía romper con él, o todo el esfuerzo se perdería. Respiré hondo. Abrí la puerta rápidamente. Salí y la cerré de inmediato. Si no quería que Lázaro subiera, entonces solo podía ser yo quien saliera. La luz del pasillo siempre parpadeaba, encendiéndose y apagándose. La mitad del rostro de Lázaro quedaba oculto en la oscuridad. Me miraba con los ojos brillantes y su tono sonaba mucho más complacido. Ya lo sabía, no te irías nunca de mi lado. Era alto. Con una sola mano podía acorralarme fácilmente en la esquina detrás de la puerta. El fuerte olor a alcohol me envolvía y me resultaba insoportable. Aparté la cabeza, esquivando su gesto de acercamiento. Lázaro se detuvo un instante y, como si hubiera pensado en algo, soltó una risa baja. ¿No será que, estando delante de la casa de mi hermano, quieres hacerte la casta y virtuosa para que él lo vea? Siempre hablaba de forma desagradable, aunque intentaba no escucharlo. No pude evitar el impulso de darle una bofetada. Si lo dices así, en aquel entonces vosotros dos sí que erais la pareja perfecta, una que se hacía la digna y no quería estar conmigo, pero que después de que mi hermano muriera vino corriendo a buscarme y se quedó a mi lado 10 años. Y el otro que se hacía el digno, se negó a reconocer a mi padre y se empeñó en ser policía. Al final murió y ni siquiera quedó un hueso que recoger. Esperanza, dime, si mi hermano supiera allá abajo que aún así logré tenerte, ¿qué cara pondría? Está bien, no pude contenerme. Antes de que Lázaro siguiera hablando, le di una bofetada en la cara. Estaba tan furiosa que todo mi cuerpo temblaba. Que Lázaro hablara mal de mí me daba igual, pero en este mundo, la persona menos cualificada para reprocharle nada a Damián era precisamente él. Capítulo 6. Lázaro Reyes creció mimado y protegido en exceso dentro del enorme conglomerado de la familia Reyes, pero Damián no. Él y yo crecimos en un orfanato. Los primeros días después de llegar al orfanato, no me atrevía a hablar con nadie, aunque allí todos eran niños, donde hay muchos lobos y poca carne. Inevitablemente se forma un sistema de ley del más fuerte. La ración de comida que me correspondía siempre era arrebatada por niños un poco más altos que yo. Me asignaban el colchón más húmedo y maloliente, y me obligaban a hacer los trabajos sucios que nadie quería tocar. Con el paso del tiempo, no solo me llené el cuerpo de pequeños sarpullidos, sino que además me convertí en la niña más demacrada de todo el orfanato. Cada vez que venían personas a adoptar y me veían, se tapaban la nariz y me rodeaban, uno tras otro. Los niños iban siendo adoptados, y yo siempre era la que quedaba atrás. El director me miraba negando con la cabeza y me cambió el nombre. Dijo que me llamaría Esperanza. ¿Acaso Esperanza podía ser adoptada? ¿Acaso Esperanza algún día se iría lejos? Mi nombre era un concepto bonito pero inalcanzable, y parecía destinado a que, en esta vida, siempre me faltara un poco de suerte para conseguir cualquier cosa que deseara. Hasta que nuestro orfanato se fusionó con otro, aparecieron más niños imposibles de comparar conmigo, y la probabilidad de que yo fuera abandonada y maltratada se disparó. Una noche decidí escapar. Me escondí en un matorral lleno de moscas e insectos, agazapada durante un día entero. El sol abrasador y mis labios resecos me dejaron casi sin fuerzas. Finalmente, cuando ellos dejaron de buscarme y se preparaban para apagar las luces e irse a dormir, llegó mi oportunidad. Até a la valla unas tiras de tela que había arrancado de las sábanas. Cuando me quedaban menos de 20 centímetros para alcanzar la parte superior del muro, la tela se rompió. Caí desde lo alto y me rompí una pierna. Aún así, me atraparon y me llevaron de vuelta. El director me azotó brutalmente con una vara de bambú y luego me encerró en la sala de aislamiento. Cuando terminó el castigo, quien vino a sacarme fue un chico unos años mayor que yo. Era tan sereno que no parecía un niño. Su rostro aún conservaba algo de inocencia, pero cuando hablaba, lo hacía con una seriedad y una firmeza impropias de su edad. Me dijo, si quieres irte de aquí, lo primero que tienes que hacer es abandonar la idea de huir. Después me enseñó cómo resistir, cómo luchar y cómo disputar aquello que, en realidad, ya me pertenecía. Yo le ayudaba a alimentar al gato callejero del patio trasero, tan sin hogar como nosotros. Él acumulaba durante todo el año sus turnos de trabajo solo para cambiarlo por un pastel de cumpleaños hecho completamente con crema vegetal para mí. Poco a poco empecé a sentir curiosidad por él. Le pregunté, no tienes defectos ni enfermedades, y además eres guapo. ¿Cómo es posible que nadie quiera adoptarte? Me dijo que estaba esperando a que su madre viniera a buscarlo. Cada vez que alguien venía a adoptar, él fingía ser tonto o estar enfermo, haciendo todo lo posible para quedarse atrás. Solo así podría esperar hasta el día en que su madre regresara. Me reí y le dije, a mí tampoco me quiere adoptar nadie. Entonces podemos hacernos compañía, como si nos adoptáramos el uno al otro.
Capítulo 7. Hasta que aquel día llegó un grupo de personas que, a simple vista, parecían o riquísimas o de altísima posición. Él metió una pulsera en mi mano y, por la espalda, me empujó hacia adelante. Giré la cabeza instintivamente para mirarlo, pero lo vi correr sin volver atrás y esconderse en el aparcamiento subterráneo. Cuando ese grupo vio la pulsera, se llenaron de alegría y, sin importar mi resistencia, me llevaron con ellos. Más tarde supe que todos eran de la familia Reyes. Años atrás, el viejo señor Reyes había tenido una novia de juventud. Los dos se comprometieron con una pulsera como símbolo de amor. Después, por un matrimonio concertado para beneficio familiar, el señor Reyes abandonó a su novia, que ya estaba embarazada, y se casó con otra mujer. Cuando llegó a la vejez y tuvo el poder absoluto en sus manos, de repente quiso buscar a la madre y al hijo a los que había fallado durante tantos años. Tras investigar, descubrió que la mujer había fallecido pocos años después de dar a luz, y que el niño había sido enviado a un orfanato. Ni siquiera logró averiguar si el niño era varón o mujer. La persona que el señor Reyes estaba buscando era, en realidad, quien siempre había estado a mi lado. Aquel día supe por fin que se llamaba Damián Reyes. Él odiaba a la familia Reyes y no quería irse con ellos. Pero también sabía que, con la riqueza de la familia Reyes y el sentimiento de culpa del viejo señor Reyes, después de ser adoptado seguramente podría llevar una buena vida. Así que Damián me empujó hacia adelante, esperando que yo pudiera ocupar su lugar y ser feliz en su nombre. Pero Damián no era más que un niño y subestimó la cautela del señor Reyes. El primer día que regresamos a la familia Reyes, nos hicieron una prueba de paternidad. Y así terminó esta historia. Yo fui enviada lejos una vez más. El señor Reyes recuperó la pulsera y volvió al orfanato para llevarse a Damián por la fuerza. Capítulo 8. Si la historia hubiera terminado aquí, incluso habría sentido que era una especie de final perfecto. Hay calideces que, con solo haberlas tenido una vez, pueden salvarme miles de veces en incontables noches frías y sin luz, pero si se sostienen siempre en la palma de la mano, acaban quemando la piel y la carne, dejando un dolor insoportable. Me llamo Esperanza, Esperanza, la que siempre carece de un poco de suerte. A los 19 años, para ahorrar dinero para la matrícula y los gastos de vida, suspendí mis estudios y trabajé en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas en Tsimsasui. Ese día me tocó el turno de noche. Al hacer el relevo, un compañero me advirtió, últimamente esta zona no parecía muy tranquila. Ten cuidado tú sola, el botón de alarma está debajo del mostrador. Respondí que sí, pero en realidad no me lo tomé muy en serio. La tienda, en plena madrugada, estaba en silencio, con solo el tic-tac del reloj resonando en el aire. La campanilla de la puerta sonó y, por reflejo, dije, bienvenido. Solo cuando percibí un leve olor a sangre en el aire me di cuenta de que algo no iba bien. La cuerda en mi interior se tensó de inmediato. Me quedé detrás de la caja registradora, con la mano ya apoyada sobre el botón de alarma bajo el mostrador. El hombre llevaba la camisa estampada de color rojo oscuro que todos los pandilleros de la zona solían usar, cubierta por una chaqueta amplia e informal. Tenía la frente empapada de sudor, el cabello mojado, el rostro pálido y una expresión de evidente dolor. Avanzó tambaleándose hasta el mostrador y dejó caer un fajo de billetes. Escúchame primero. Frunció el ceño, pero su voz sonaba sorprendentemente estable. Mi mano sobre la alarma no se movió. Seguí escuchando lo que iba a decir. Alzó la mirada y me observó fijamente. Cuando distinguió bien mis rasgos, se quedó ligeramente atónito. Soy muy sensible a las miradas ajenas y enseguida comprendí que estaba mirando la cicatriz en mi sien. Era la marca que me quedó al caer del muro cuando intenté escapar del orfanato. Normalmente la cubría con mechones sueltos de cabello, y casi nadie la notaba. El hombre dejó de hablar. Tras un breve silencio, preguntó con cautela, ¿Esperanza? Capítulo 9. Esperanza, ¿de verdad podíamos volver a encontrarnos? Cuando el destino se manifiesta, nadie sabe si se trata de un regalo o de un castigo. Simplemente está destinado a suceder así. Damián y yo no tuvimos tiempo de ponernos al día. El grupo que lo seguía ya estaba a punto de alcanzarnos. El almacén estaba en una ubicación discreta, así que lo escondí allí. El botón de alarma bajo la caja registradora fue de gran ayuda. Cuando me agarraron del cuello y me preguntaron por el paradero de Damián, presioné la alarma con todas mis fuerzas. El cabecilla empezó a maldecir al subordinado que quería matarme de un disparo. ¿Quieres buscarte la muerte? Cuando las luces policiales comenzaron a parpadear, salieron huyendo de la tienda con prisas. Corrí al almacén y encendí la luz. La herida en el bajo vientre de Damián había dejado el suelo empapado de sangre. Ya se había desmayado del dolor. Le levanté la ropa, intentando hacerle un vendaje improvisado con cosas de la tienda antes de que llegara la ambulancia.
Su cuerpo estaba ardiendo. En su cintura delgada, además de esa herida, había muchas cicatrices antiguas cruzándose unas con otras. En su semi-inconsciencia me pidió que, pasara lo que pasara, no lo llevara al hospital. Al final fui yo quien lo llevó a casa y, con un número que él me dio, llamé a alguien para que viniera a ayudar. La persona que llegó con un botiquín se llamaba Ben. Decían que era el hermano de armas de Damián, alguien que había pasado la vida y la muerte con él. Con gran soltura se encargó de curarle las heridas. Me dio algunas indicaciones y se marchó apresuradamente. Así que Damián se quedó en mi casa más de medio mes. Hablamos de muchas cosas, de los pasados en los que no habíamos participado el uno del otro, y de un futuro imposible pero que aún así deseábamos. Hay personas que, aunque se vean todos los días, no logran entregarse por completo. Y hay otras que, aunque hayan pasado años sin verse y ni siquiera conserven el mismo aspecto que en el recuerdo, pueden llenar en un instante todos los vacíos del pasado, como si nunca nos hubiéramos separado. Damián Reyes me contó que, después de que la familia Reyes levantara su confinamiento, volvió al orfanato a buscarme, pero para entonces yo ya había logrado escapar en secreto. No le gustaba esa familia. Prefería ser un mendigo libre antes que convertirse en un proyecto respetable de los Reyes. Al principio vino aquí solo para alejarse de la familia Reyes. Cuanto más lejos, mejor. Luego encontró aquí una causa por la que estaba dispuesto a luchar toda la vida, y decidió quedarse. Le pregunté entonces a qué se dedicaba exactamente. Damián dijo, «¿Cómo puedes ver? A cobrar protección como matón». No entendía que podía tener eso de digno para dedicarle toda una vida. Entonces, ¿por qué, con tantas heridas en el cuerpo, se negaba a ir al hospital? Damián respondió con total indiferencia, «No tengo seguro médico, no me lo puedo permitir». Estaba dispuesto a responder todas mis preguntas, excepto esas dos, a las que nunca contestó en serio. No soy tonta. Aunque no dijera la verdad, podía adivinar vagamente parte de ella. Lo entendimos sin decirlo y nunca volvimos a mencionarlo. Capítulo 10. Él vino aquí para huir de la familia Reyes y perseguir su propio ideal. Yo vine aquí porque el salario por hora de este trabajo era el más alto. Y aún así, entre 10.000 probabilidades diminutas, todas esas cosas improbables me ocurrieron a mí. Por primera vez, empecé a sentir cierto cariño por mi propio nombre. Quizá Damián, igual que yo, también se sentía afortunado de que este destino hubiera ocurrido. A menudo venía a la tienda con Ben a comprar cualquier cosa sin importancia. Elegir un simple paquete de cigarrillos podía llevarles una hora entera de deliberaciones. El encargado incluso me preguntó en privado si había contratado por mi cuenta a 2 matones para que me hicieran de guardaespaldas. Al principio solo aparecían a la hora de comer, con la excusa de invitarme a cenar. Después, directamente, empezaron a esperarme media hora antes de que saliera del trabajo en la esquina de la calle de enfrente, y en cuanto terminaba mi turno aparecían puntuales en la puerta de la tienda. La víspera de Navidad, Damián estaba sentado en un coche deportivo con unas gafas de sol rojas, exageradas y llamativas. En el instante en que salí de la tienda, hizo sonar el claxon. Se subió las gafas y me miró sonriendo, con esos ojos llenos de afecto. «Guapa, ¿me concedes el honor de dar una vuelta?» «Idiota. ¿Quién alquila un descapotable en pleno invierno?» El viento helado que azotaba la cara le dio una buena lección a Damián. En menos de 2 minutos ya había subido el techo. En la costa habían levantado un árbol de Navidad tan alto como una pequeña casa. Las luces brillaban en la noche y, vistas desde lejos, parecían diamantes triturados esparcidos sobre el árbol. Antes de venir, una compañera me había hecho ondas grandes con un rizador. Dijo que, con ese peinado, me convertiría en toda una chica de Hong Kong a la moda y volvería loco a mi novio. Novio. Esa palabra dio vueltas una y otra vez en mi cabeza. Cada repetición hacía que mi corazón latiera como un tambor. No sé si Damián quedó hechizado, pero pasó toda la noche apoyando la barbilla sobre la coronilla de mi cabeza, frotándose sin parar. Lo oí murmurar, «Parece un osito de peluche, típico hombre torpe». Cuando sonaron las campanadas de las 12, Damián sacó una caja de detrás de él y me la entregó. «Merry Christmas». Abrí la caja con sumo cuidado. El primer regalo de Navidad que recibí en mi vida fue la pulsera que Damián me dio. Era una de las pocas reliquias que su madre había dejado. Sentí que el objeto en mis manos pesaba como 1000 kilos. Ni siquiera me atrevía a moverme. Un regalo tan pesado, yo no podía soportarlo. Damián pareció ver a través de toda mi inseguridad y mi incomodidad, y se colocó delante de mí, en aquella noche en la que el frío empezaba a arreciar. Sus orejas estaban rojas por el viento helado, pero sus ojos seguían siendo profundos y brillantes, dejando una marca imborrable en mi corazón. Dijo, «Esperanza no tiene por qué ser solo una probabilidad. También puede significar algo único entre 10.000, algo precioso».
También puede significar que toda mi alegría existe en el instante en que te veo. La frase, el año que viene seremos felices, la repetí año tras año. Por fin, este año se hizo realidad. El invierno ha vuelto. Damián, pasémoslo juntos. Capítulo 11. Después de Navidad, Damián no volvió a aparecer durante mucho tiempo. No podía comunicarme con él por teléfono. Solo venía de vez en cuando a la tienda para decirme que estaba bien. Le pregunté cuándo volvería Damián. Ben se rascó la cabeza. Era evidente que Damián no le había dado una respuesta clara a esa pregunta. Los días fueron pasando uno tras otro, tranquilos y sin sobresaltos. En la tienda volvieron a llegar nuevos productos de ediciones colaborativas. Estaba ocupada colocando varias cajas grandes en las estanterías. Después de estar agachada demasiado tiempo, al ponerme de pie sentí que todo me daba vueltas y mi cuerpo se fue hacia atrás por reflejo. Una mano grande y cálida me sostuvo de inmediato. Damián apareció de repente detrás de mí. Parecía que llevaba allí mucho rato, y yo había sido tan torpe que solo entonces me di cuenta. Damián simplemente me miró en silencio. La ternura que desbordaba en sus ojos borró con facilidad toda la distancia acumulada durante ese tiempo. Me lancé con alegría a sus brazos, y el aroma a cedro me envolvió al instante. ¿Por qué has venido? ¿No recuerdas que ahora soy un matón? He venido a cobrarte un poco de protección. Dicho esto, Damián me envolvió con su abrigo ancho. Me estrechó contra su pecho y bajó la cabeza para dejar un beso suave entre mis cejas. Desde ese día en adelante, cada vez que volvía a estar frente a ese estante ordenando mercancía, esperaba que Damián apareciera de repente detrás de mí. Después de la muerte de Damián, ese sentimiento se intensificó aún más, incluso cuando estaba frente a mostradores similares en otros supermercados. Tenía la misma expectativa. Esperaba un abrazo cálido. Esperaba ese familiar aroma a cedro. 10.000 veces me giré, y ni una sola obtuve lo que deseaba. El destino parecía no haberme tratado nunca con bondad. Cada regalo que me hacía bajar la guardia acababa siendo recuperado de una forma todavía más cruel. Capítulo 12. Después de acompañar a Lázaro en su escándalo, llamé al mayordomo de la residencia ancestral de la familia Reyes para que se lo llevara de vuelta. Estaba fuera de sí, armando un alboroto borracho. Un momento me insultaba a mí, al siguiente a Damián, y al rato empezaba a maldecir al viejo señor Reyes por mujeriego, por haberle sacado un hermano de la nada. El viejo señor Reyes cuidaba mucho las apariencias. Con Lázaro en ese estado volviendo a casa, seguro que iba a pasar un muy mal rato. Cuando regresé a casa y me duché durante media hora, por fin logré eliminar por completo el olor a alcohol que se me había pegado. Rocié la manta con un perfume de aroma a cedro. Era el frasco que había elegido por ser el que más se parecía al olor de Damián. Me envolví por completo en la manta. Quien camina solo en las noches de invierno siempre tiene que encontrar alguna forma de salvarse a sí mismo. Ese aroma me hacía sentir tranquila. Esa noche, rara vez, dormí profundamente. Incluso soñé con Damián, como muchos años atrás. Era el día de mi cumpleaños. Damián me acompañaba a subir al autobús turístico. Antes siempre decía que ya había visto 1000 veces el paisaje urbano del Puerto Victoria, que no tenía sentido gastar más dinero en un autobús turístico solo para verlo otra vez. Pero aquel día, por ser mi cumpleaños, me permití un pequeño lujo. Cada vez aparecía con menos frecuencia. A veces una vez por semana, a veces solo una vez al mes. Incluso ese día, cuando salió conmigo a dar una vuelta en el autobús turístico, no podíamos sentarnos juntos. Damián se sentó en el asiento de delante, el auricular Bluetooth de un solo lado en su oído y el mío, en el otro, reproducían la misma canción. El autobús avanzaba entre las luces de neón, brillantes y densas. La prosperidad del Puerto Victoria nunca tuvo nada que ver conmigo. En los auriculares sonó una canción al azar. Personas sin corazón hacen pareja de polluelos solitarios, sobreviviendo a duras penas a los tropiezos. En el mar del sufrimiento no estamos solos. Al menos alguna vez dependimos el uno del otro. La aparición de Damián me hizo sentir, en su momento, que quizá también tenía un vínculo, ni profundo ni superficial, con este mundo. Pero ahora, aún sentándose justo delante de mí, sentía que la distancia entre nosotros era incluso mayor que la de aquellos más de 10 años de separación. Mi intuición siempre ha sido muy certera. Después comprendí que esa distancia se llamaba muerte. En la primera mitad de la vida, separación en vida. En la segunda mitad, separación por la muerte. Si de verdad existe eso de que tras el sufrimiento llega la dulzura. Entonces de verdad no sé qué clase de dulzura podría estar a la altura de todo el dolor recorrido hasta aquí. Capítulo 13. A la mañana siguiente, nada más despertar, reservé un billete de avión. Quería ir a Victoria Harbour. Quería ir a aquella tienda de conveniencia de las afueras.
Cuanto más se acercaba el día en que Damián debía volver, más inquieta me sentía. En cuanto el avión aterrizó, el teléfono se llenó de golpe con decenas de mensajes de Lázaro. Lázaro creía que, como su novia, yo debía estar disponible las 24 horas del día y responderle al instante, sin importar el momento. Deslicé la pantalla hacia abajo y los revisé por encima. No había ningún mensaje hablando de ruptura. Entonces no había necesidad de responder. Cuando subí al autobús turístico de 2 pisos, Lázaro volvió a llamar, como un fantasma que no se va nunca. Llamar por teléfono a una muda, no sabía en qué estaba pensando Lázaro. ¿Se te rompió la mano o te atropellaron y estás inconsciente en el hospital? ¿Ni un solo mensaje te atreves a responder? Esperanza, ¿últimamente no te he consentido demasiado? De repente sentí que Damián me debía bastante. Por él, había sido capaz de aguantar 10 años a su hermano, ese loco bocazas. Lázaro seguía hablando solo al otro lado de la línea. Al ver que yo no reaccionaba, de pronto explotó. ¿Te volviste muda? Di algo. Tras el estallido, llegó un silencio mortal. El cerebro averiado de Lázaro pareció volver a funcionar en ese instante. Carraspeó un par de veces. Acuérdate de responderme. Mándame tu ubicación actual. Voy a buscarte. Capítulo 14. Incluso si yo no le enviaba mi ubicación a Lázaro, no tardaría mucho en aparecer por su cuenta, igual que hace 10 años. En realidad, nuestra primera vez viéndonos no fue en el continente. La espalda de Lázaro se parecía mucho a la de Damián, tanto que la primera vez que lo vi, me confundí de persona. En ese momento estaba de pie frente a un estante de dulces. Una compañera me hizo una seña discreta para que mirara hacia allí. Tu noviecito ha vuelto. Me sentí feliz y me acerqué, dándole una palmada en el hombro. ¿Hoy no vas a cobrar protección? Cuando el hombre se dio la vuelta, un rostro completamente distinto al de Damián me dejó atónita. Su mirada no tenía nada que ver con la de Damián. Cuando Lázaro miraba a alguien, no disimulaba en absoluto sus intenciones ni su ambición. Su mirada me hizo sentir incómoda. Pedí disculpas y me di la vuelta para irme. De repente, Lázaro me agarró, observándome con interés de arriba abajo. ¿Te confundiste de persona? Sí, lo siento mucho, señor, por tu acento. Eres del norte, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Solo quería zafarme cuanto antes. Yo también soy del norte, y tengo un hermano mayor que también lo es. Se fue solo a este lado, puede que me hayas confundido con él, justo cuando pensé que no podía existir una coincidencia tan absurda en este mundo. Damián apareció, se lanzó hacia nosotros y nos separó, protegiéndome detrás de él como si enfrentara a un enemigo. ¿Qué vienes a hacer aquí? Era la primera vez que oía a Damián hablar con un tono tan serio. Ambos se enfrentaron, tensos, y el aire se llenó de pólvora invisible. Lázaro se apoyó de manera despreocupada en el estante y nos miró a los dos con una sonrisa torcida. He venido a ver qué buena vida se está dando mi hermano bastardo por aquí. Luego giró ligeramente el cuerpo hacia mí, detrás de Damián, y deslizó su tarjeta de presentación bajo una tableta de chocolate del estante. Pequeña, la gente siempre asciende. ¿Por qué no vienes conmigo? Acuérdate de llamarme. Capítulo 15. Lázaro era mi némesis por naturaleza. Desde el momento en que apareció aquí, todo empezó a cambiar en silencio. Las heridas en el cuerpo de Damián comenzaron a multiplicarse, y sus salidas se volvieron cada vez más frecuentes. Yo sabía que sus misiones se habían vuelto más peligrosas. La vez más grave, Ben me llamó y me pidió que fuera a un hospital privado. Ben estaba de pie fuera de la habitación y me dijo que me preparara mentalmente. Aunque asentí, en el instante en que empujé la puerta y vi a la persona tendida en la cama, toda la fortaleza que había construido se derrumbó al instante. El rostro de Damián estaba pálido, sin rastro de sangre, como si durmiera, o como si ya hubiera muerto. Me quedé perdida, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Me desplomé sobre la sábana blanca y rompí a llorar desconsoladamente, hasta que Ben ya no pudo soportarlo más. Golpeó la puerta y, mirando a Damián con cara de absoluta impotencia, dijo, ¿ya te volviste loco suficiente o qué? Levanté la cabeza aturdida y me topé con la mirada triunfante de Damián, satisfecho con su engaño. Me enfadé muchísimo con él. Llevar una broma hasta ese extremo era imperdonable, incluso si quien la hacía era Damián. Pero aquella vez, Damián realmente estuvo a punto de morir. Llegó al hospital gravemente herido, y solo por pura suerte lograron arrancarlo de las garras de la muerte. Al ver que de verdad pensaba ignorarlo, Damián empezó a ponerse nervioso, con solo moverse un poco. La herida se resentía y el dolor lo hacía rechinar los dientes. Fui yo quien terminó rindiéndose y suspiré. La próxima vez que vayas a hacer algo tan peligroso, tienes que decírmelo antes. Y tampoco vuelvas a fingir que estás muerto para engañarme. En realidad, ya sabía más o menos a qué se dedicaba,
pero no podía decirle que dejara de hacerlo. Damián no me pertenecía solo a mí, era un héroe que debía proteger a mucha gente. Damián asintió con toda seriedad. Entonces, ¿tienes tiempo la noche de Año Nuevo? Sí, nos vemos en Victoria Harbour. Tengo algo muy importante que darte. De acuerdo, no faltes. Capítulo 16. De camino a casa desde el hospital. Un coche negro me cerró el paso. Lázaro bajó la ventanilla, apoyó la cabeza en la mano y me miró. Como no querías llamarme, no me quedó otra que venir a buscarte yo. Desde nuestro primer encuentro, Damián siempre me había advertido que tuviera cuidado con su hermano menor. Lázaro era profundamente calculador, cualquier cosa que le gustara a su hermano, él quería arrebatársela. Su enfermiza obsesión por ganar ya le había nublado por completo la vista. No tenía ningún interés en responder a la enésima rama de olivo que Lázaro me tendía por su ridículo afán competitivo. Me miró marcharme con una sonrisa y todavía me gritó: hagamos una apuesta, muy pronto te arrepentirás. Y Lázaro tenía razón. Un mes después, fui yo quien lo buscó. Me pegué a su lado sin dignidad alguna, porque Damián había muerto. Ese día, Ben me entregó la carta de despedida de Damián. Ellos, antes de cada misión, escribían siempre una carta de despedida para su familia. Las de Damián siempre estaban dirigidas solo a mí, porque no tenía a nadie más. Había una gruesa pila de cartas. Cada una correspondía a un momento en el que había estado entre la vida y la muerte, en muchos instantes del pasado, que yo nunca llegué a conocer. Estuve a punto de perderlo, y esta última vez, a Damián le faltó un poco de suerte y ya no pudo volver a mi lado. La última despedida, según me dijo Ben, fue grabada en audio porque la misión había surgido de manera urgente. De fondo se oía bastante ruido. Pasó mucho tiempo antes de que Damián hablara. Esperanza, perdón, he vuelto a faltar a mi palabra. Durante estos días te he tenido con el corazón en un puño, y me siento muy culpable, pero pensaba que, cuando regresara esta vez, podría contarte en serio a qué me dedico. Esperanza, si no vuelvo, entonces te lo diré aquí. Soy policía. Hace 2 años descubrimos que en esta zona había connivencia entre el mercado negro, la mafia y el narcotráfico. Para erradicarlos por completo, el equipo me envió a infiltrarme como matón encubierto. Ya hemos desmantelado 4 de sus bases. Solo queda la última. Cuando termine esta misión, pediré un permiso largo. Volvamos juntos a nuestra tierra natal. Yo pagaré tu matrícula. Allí ya compré una casa, era para ti. Saqué el título de propiedad que estaba escondido bajo la pila de cartas. Damián soltó de pronto una risa baja. Después de todo, tu registro familiar está allá. No es fácil trasladarlo aquí. No pude evitar reírme entre lágrimas. Entonces la decoraremos juntos. Compraremos los muebles que nos gusten. Y viviremos juntos. Damián respiró hondo, visiblemente nervioso. Esperanza, me gustas. La grabación se cortó. De pie entre la multitud que iba y venía, escuché esa última frase una y otra vez. En Victoria Harbour nunca nieva, pero de repente sentí que, en ese momento, debería caer una gran nevada, para protestar en mi nombre contra la injusticia de este mundo, donde a la gente buena siempre le toca vivir poco. Capítulo 17. Pero no importa. Voy a ir contra el mandato del cielo y traer de vuelta a Damián. El último día de la misión, me quedé junto al reloj esperando a que sonaran las 12. El péndulo osciló. Las 12 pasaron. De inmediato le envié a Lázaro un mensaje de ruptura y lo bloqueé por completo. Cuando el cielo empezó a aclarar, cité a Ben. La verdad enterrada durante 10 años ya era hora de salir a la luz. Le entregué una memoria USB. Dentro estaban todas las pruebas de que, 10 años atrás, Lázaro había coludido con mafias y narcotraficantes para filtrar información de operaciones policiales. Ese imbécil de Lázaro, ¿de verdad pensó que durante esos 10 años a su lado yo solo había sido una muda resignada a tragar humillaciones? Desde el momento en que ocurrió el incidente, ya había sentido que algo no cuadraba. La aparición de Lázaro Reyes y todo lo que dijo fueron coincidencias demasiado perfectas. Aguanté 10 años, y también investigué durante 10 años. La familia Reyes llevaba mucho tiempo podrida por dentro. Desde que el viejo señor Reyes empezó a perder la cabeza y el control de la familia pasó a manos de Lázaro, aquel clan no era más que una fachada dorada con corrupción en su interior. No solo encontré pruebas de su traición, sino también abundante evidencia de los sobornos cometidos por la familia Reyes. Ya fuera ante un tribunal penal o uno militar, Lázaro no saldría indemne. Ben apretó la memoria USB contra su pecho. Aquel hombre corpulento, de más de 1,90 m, rompió a llorar en silencio frente a mí. Gracias. La justicia del cielo es clara, no hay razón para que un hombre bueno muera en vano. Capítulo 18. Ese loco de Lázaro.
después de que bloqueé todos sus medios de contacto. Voló directamente para encontrarme. Repitió su viejo truco y me interceptó en la calle con el coche. Me di la vuelta para marcharme, pero él abrió la puerta. Dio unos pasos rápidos y me rodeó la cintura con fuerza. ¿Por qué rompiste conmigo? ¿Cómo es posible que tengas el corazón para dejarme? El aliento de Lázaro cayó junto a mi oído y me produjo un escalofrío. Me zafé con todas mis fuerzas de su abrazo y, al girarme, le solté una bofetada brutal. Lázaro no estaba preparado. El golpe lo hizo tambalearse, a punto de perder el equilibrio. Se cubrió media cara y me miró con incredulidad. Esperanza, ¿por qué? Respiré hondo y dije, guarda tus preguntas para tu abogado. Me temo que pronto vas a estar muy ocupado. Lázaro tenía una manera muy peculiar de captar lo importante. Casi no escuchó nada de lo que dije. En cambio, se abalanzó sobre mí con una expresión de júbilo y me agarró de los hombros. Esperanza, ¿puedes hablar? Cuando el sistema me eligió para la misión, me pidió que escogiera una secuela. Elegí no hablar. Hay personas con las que decir una palabra de más ya es demasiado, y hay otras con las que 1000 palabras no bastan. Lázaro pertenecía al primer grupo. Frente a él no tenía nada que decir, así que elegí ser muda. Fui separando uno a uno los dedos de Lázaro de mi cuerpo, y pronuncié, palabra por palabra, no solo puedo hablar ahora. Cuando lleguemos al tribunal, haré todo lo posible por declarar y acusarte, traidor. Prepárate para pudrirte en la cárcel. Lázaro frunció el ceño, con una expresión como si yo le hubiera herido profundamente. Esperanza, no lo entiendo. Hace unos días todavía estábamos bien. Si es porque regalé tu pulsera, me disculpo. Solo quería que me prestaras un poco más de atención. Esperanza, dejemos de ser así. Sí. Vuelve conmigo. Vivamos bien juntos. Quien ha cometido errores no tiene derecho a hablar de vivir bien. Si incluso alguien como Lázaro pudiera vivir bien, eso sería la mayor injusticia. Odio a Lázaro. Lo odio con los dientes apretados. Antes no percibía mi odio. Ahora, naturalmente, solo cree que estoy haciendo un berrinche. Pero cada noche en silencio, contengo el odio desbordante en mi corazón. Contengo el impulso de clavarle un cuchillo al hombre que dormía a mi lado, porque no valía la pena. Un odio fermentado durante 10 años ya se había convertido en un hábito imborrable en mí. Lázaro, es imposible que una persona ame a una bestia, y tú ni siquiera llegas a ser una bestia. Capítulo 19. La seguridad aquí es mucho mejor que hace 10 años. Los forcejeos de Lázaro no tardaron en atraer a la policía. Logré zafarme de él y desaparecer de su vista, porque hoy tenía algo aún más importante que hacer. El sistema dijo que el día en que nevara en Victoria Harbour, Damián regresaría. Entonces yo esperaría en Victoria Harbour. La prosperidad de este lugar seguía siendo la misma de siempre. Sabía que era la paz que incontables personas como Damián habían pagado con su vida. Así que, 10 años de esperanza, a cambio de una vida de Damián, valían la pena. Pero en Victoria Harbour nunca nieva. Me quedé allí desde la tarde hasta la noche. A lo lejos sonaron las campanas del reloj. El primer día tras completar la misión terminó. Damián seguía sin aparecer. El dinero y la voz que el sistema prometió ya habían llegado. Solo Damián aún no había vuelto. El frío me entumecía manos y pies. La patrulla me advirtió que no permaneciera allí demasiado tiempo. Sonreí y respondí, en cuanto recoja a mi marido, me iré. Damián, tú lo prometiste. Dijiste que, cuando terminara la misión, pedirías un permiso largo y volverías conmigo. También dijiste que decoraríamos la casa juntos. Ahora la casa ya está completamente terminada. Creo que te gustará el color con el que pintamos las paredes. Si prefieres quedarte aquí y no volver al norte, tampoco importa. Ahora tengo mucho dinero. Tengo 100 millones. Muchísimo dinero. No estaría mal comprar aquí otro pequeño apartamento. ¿No crees? Damián, te echo de menos. Capítulo 20. Me quedé a vivir aquí por un tiempo. Cada día iba a dar una vuelta por Victoria Harbour, esperando que cada persona que se cruzaba conmigo fuera él. El clima empezó a suavizarse poco a poco. No solo no nevaba, incluso la lluvia era escasa, pero la vida tenía que continuar. No quería que, cuando Damián regresara, se encontrara con una esperanza enferma y sin energía. Caminaba con la cabeza baja entre la multitud que iba y venía. Al levantar la vista, el cielo estaba despejado, sin una sola nube. No importaba. Soy muy buena esperando, 10 años o incluso décadas. Me daba igual. Al girar en una esquina, una boutique que nunca había visto antes llamó mi atención. La tienda estaba decorada con mucho gusto, con un estilo danés. En la entrada había una pequeña máquina de nieve artificial. Copos finos y ligeros cayeron sobre la palma de mi mano. Ojalá fueras real. Soplé la nieve de mi mano y seguí caminando.
El teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué y vi que era un número desconocido de otra ciudad. Hola. Al otro lado no hubo respuesta. Reinaba un silencio absoluto. Hola. Estaba a punto de colgar cuando una voz familiar llegó a través del auricular. Guapa, ¿me concedes el honor de dar una vuelta? En Victoria Harbor no nieva, pero esta nieve llevaba 10 años cayendo en mi corazón, y en este instante, por fin, se detuvo. Tras la nieve, el cielo se despeja, y cada día a partir de ahora será un día de buen tiempo.